Bueno, aunque no lo parezca, estamos entrando en Playa Mamitas de nuevo, como estos últimos días. Día 29 de enero, son las 1:30 de la tarde. No sé qué hace este camión aquí, no sé si se ha estropeado, se ha quedado ahí girado, no lo entiendo, pero bueno. Estamos al lado de Mamitas, como estáis viendo, el chavalote aquí que nos va a volar el dron el día de hoy también. Y se va a dar un bañito, que le va a sentar de maravilla. Hoy me ha hecho caso, yo creo que se va a dar el bañito. Vamos a ver cómo está la playa. Y bueno, acabo de venir de hacer una paellita un poco diferente, pero creo que va a estar deliciosa. Ahora en 1 hora y media va a estar la Champions. Van a jugar la última jornada todos los equipos a la misma hora. El chavalote y yo tenemos ganas de ver el Barcelona-Atalanta. Y comiendo ese arrocito va a estar rico. Ahora lo pondré, después de que estemos bañándonos, pongo un ratito cómo he preparado ese arrocito. Si a alguien le apetece, pues que lo haga si quiere así, si no que lo haga a su manera. Yo voy utilizando muchas veces ingredientes que tengo ese día en casa. Hoy tenía un poco de calamar, merluza, un esqueleto de un pescado que compré coronado. También tenía unos camarones grandecitos que estaban muy bien. Y como no, los sofritos que tienes que preparar con pimiento morrón. Le pongo ajitos, le pongo cebollita, le pongo también tomate. Le pongo un poco de ñora, pero la ñora pues aquí no se encuentra fácil, yo me la traje de España, así que no pasa nada si no se la ponen. Y bueno, el ambiente de la playa es estupendo. Lo que pasa es que está movido el mar porque hoy hay aire, está un poquito más movido el mar que ayer, pero la playa es estupenda. Estamos buscando dónde sentarnos, dónde colocarnos. Y yo voy a poner ya la intro una vez que veamos cómo está la playa, que está estupenda. No hay sargazo, poquito de sargazo ha llegado, muy poquito, alguna que otra hojita por ahí. Lo retiran por la mañana temprano. Y en sí también hace montoncitos como allí, que hicieron un montoncito, pero cuando llega a esta cantidad no hay problema. Os pongo la intro y seguimos grabando. Bueno, pues Adrián y el chavalote me parece que se van a entrar primero a bañarse, después nos vuelan en el dron un poquito, se va a dar un bañito el chaval, le va a ir muy bien para esa musculatura con lo del fútbol. Pues el agua está estupenda, aunque hay todavía un poquito de esa planta, esa alga roja, por ahí flotando. No está al 100%, pero está muy bien. Hoy es un día que no hemos ido a hacer ningún desarrollo. Teníamos que estar en Islas Mujeres, porque yo creía que era el miércoles cuando estábamos en Islas Mujeres, pero es el viernes. Vamos a acercarnos este viernes de Islas Mujeres después de ya varios meses que no estábamos por allí. Ahí va ese pelícano volando. El otro día que grabé en Tulum me encontré con un montón de pelícanos, pero un montón, que yo disfrutaba, se me notaba al hablar. Ahí tenemos otra plantita de sargazo flotando. Ojalá solamente sean plantitas y podamos seguir disfrutando del mar mucho. Ahí está el chavalote. ¿Has caído cuando se iba la ola? No, me tiré yo. Bueno, me voy a quitar las gafas y voy a meter la cabeza debajo del agua. El que estuvo en un evento inmobiliario es el chavalote hoy. Estuvo ahí con los de AMPI en una presentación de un desarrollo, ¿a que sé? Sí. Está bueno ese desarrollo. Es de 2 recámaras, está por la zona del Centro Maya, ya lo pasaremos, ya lo grabaremos para que tengáis esa información. Y ahí me la ha pasado el chavalote, yo no he ido. Él se nos ha metido ya en AMPI, que bueno. Sí, ya voy a ser socio de AMPI, que para el que no lo sabe, pues simplemente asesor de
asesores profesionales mexicanos inmobiliarios. Bueno, lo digo al revés, pero te entiendes por dónde voy. Sí, y aparte, pues con todo lo que necesitas para que esa persona que va a invertir tenga todo cubierto, en el sentido de seguridad, de tranquilidad, de que le van a asesorar bien y que está todo correcto. Pues aquí estamos, en Mamitas, el día de hoy disfrutando. ¿Qué más? Pues de momento no tengo ningún paquete reportaje, pero en cualquier momento del vídeo, ya no digo ahora, sino en cualquier momento del vídeo, si me llegara alguno, yo lo coloco allí, sin ningún problema. Gracias a los que cooperáis con los paquetes reportajes, eso está bien. Y podemos conocer otras zonas de la Riviera Maya, de Cancún o de donde estéis vosotros. ¿Alguna más cómo está el agua? Está buena. Está algo fresco arriba por el viento, Sí. pero de ahí en fuera está bien. Dentro del agua, lo que es la temperatura del agua, buenísima, ¿no? Sí, está fresca, no es caliente, tampoco está fría y está bien. La temperatura ideal para que tú disfrutes de un buen baño. Yo para mi musculatura me va muy bien meterme en el mar a diario. Y no solamente la musculatura, la presión arterial, el estado de ánimo, un montón de cosas, ¿no? Voy a hacer una foto desde aquí dentro. Hola. ¿Me vas a hacer el vuelo de dron, no? Ok. Sí, cuando te despiertas un poco te viene esa olita. Y bueno, esos 5 minutos o 7 que se ha metido el chaval le van a sentar de maravilla. Adriana se ha quedado ahí parada con su camisa puesta. Yo creo que no se quiere meter por no mojarse el pelo, porque el agua está estupenda. Si hubiera está más calmadita el agua, se mete para adentro. Y en el fútbol de hoy, pues hay allí una incertidumbre. El Barcelona quiere ganar sí o sí. ¿Por qué motivo? Pues porque económicamente está flojo y ganar el partido le da, no sé si 2 o 3 millones de euros, no me acuerdo ahora cuántos. Y eso les ayuda bastante. Porque si no, pues decidiría perder, quedar el sexto o séptimo puesto de lo que es los 8 primeros y no arriesgarse a que le toque el Madrid o el Manchester City, porque son 2 equipos que están por ahí atrás y les podría tocar. No sé si el Manchester City le tocaría o no, pero sí. Y sin embargo el Liverpool, que va el primero, me parece que sale con la plantilla B, va a salir casi todo en los reservas a jugar el día de hoy. No les importa nada perder porque van los primeros y quedarían como mucho los segundos. Y así les dan más opciones, descansan más a los otros jugadores que habitualmente están. Y total, quedar primero, quedar segundo en esta Champions con esta nueva versión. Y por lo que ha ocurrido con ciertos equipos importantes como el Madrid, el Manchester, el Bayern de Múnich también están por ahí, no en las primeras posiciones. Y bueno, ya veremos a ver qué pasa. Todos juegan a la misma hora para eso, para evitar trampas, ¿no? Normalmente se reparten 2 días. Esta vez no, lo hicieron todo en la misma jornada, la misma hora, pero todos los equipos. Y está bien, a ver qué pasa este año. La liga ya se nos complicó mucho, perdimos ahí, y mira que íbamos destacados, perdimos 3 o 4 partidos muy alocados por parte del Barcelona, y otra vez vuelve a jugar bastante bien, goleando, pero el Madrid jugando regular, tirando más bien a mal. Sus partidos adelante, en ciertos momentos, ya sabéis, el árbitro, hay ciertas ayudas que luego no se notan, pero sí se notan, porque de perder un punto en 2 puntos o perder 3 puntos a ganarlos, pues hay una diferencia grande, ¿no? Pero ¿para qué voy a decir eso? Me van a decir que soy muy del Barcelona y poco del Madrid, más de uno, pero bueno, sin comentarios. Y nada, la tarde ya lo veis, estupenda, ¿no? Estos días estamos teniendo sol, alguna nube contra por ahí. El día de hoy sí que tenemos bastante aire. Y bueno, creo que voy a tener un desarrollo en lo que es el tema de publicidad de desarrollo cuando lo pongo por aquí en el vídeo. Vídeos cortos que hago para las redes sociales, os los pongo de vez en cuando. Yo el día de hoy creo que os voy a poner esos departamentos de 2 y 3 recámaras en una zona como es el arco vial, bastante buena y excelente para las personas que quieren venir a vivir o quieren también ponerlo en renta, ¿no? Tenéis un Walmart muy cerca, tenéis también un Chedraui, tenéis el hospital del Lins, el más importante allí. Total, y un buen precio, sobre todo también un buen precio para los metros cuadrados que os están dando. Creo que son 87 metros los de 2 recámaras, 105 los de 3 recámaras. Pues ahí os dejo ese pequeño vídeo de 2 minutitos, un minutito y pico, no sé cuánto durará. Ahora mismo todavía no lo está haciendo el chavalote,
Y seguimos aquí en la playa. Aquí acompañado con Wendy estamos en la Selva Residencias, Playa del Carmen, departamento de 2 y 3 recámaras, lugar increíble, con mucha vegetación, aparcamientos incluidos, amenidades excelentes que la vamos a ir conociendo luego con la siguiente grabación y departamentos amplios de 87 y 105 metros cuadrados, de 2 y 3 recámaras. Wendy, ¿nos vas a acompañar? Correcto, sí. Vamos. Vamos. Wendy, explícame un poquito qué entregamos en los departamentos y qué metraje tenemos. Claro que sí, pues bueno, recordemos que tenemos departamentos de 3 recámaras con 109 metros cuadrados y de 2 recámaras como este en el que estamos con 87 metros cuadrados. Fabulosos. ¿Y cómo nos los entregan los departamentos? Pues bueno, nosotros entregamos ya con cocina integral, estufa, boiler de paso, tanque de gas estacionario, 2 aires acondicionados instalados, uno en la sala comedor y uno en la recámara, todos los accesorios de baño y pues bueno, probablemente alguna promoción que podamos tener en el momento en el que estás viendo el video. Pues después de conocer el departamento, no lo dudes, tenemos unas amenidades excelentes en este desarrollo. Vamos a conocerlas. Pues disfruten de su departamento aquí en Playa del Carmen, no olvidéis, amenidades excelentes, departamentos amplios y bonitos. ¿Es así, Wendy? Correcto, pues bueno, ¿qué más necesitas para vivir aquí en Playa del Carmen? Que nos llaméis y os ponemos en contacto con Wendy para que cerréis vuestra operación de inversión. Pues aquí sigo disfrutando de mi baño. Lo voy a alargar un poquito, mi baño dentro del agua, porque el chavalote ahora mismo está está respondiendo al teléfono de alguna conversación y va a empezar todavía el vuelo de dron, todavía no lo ha empezado, le quedarán luego 10-12 minutos, más o menos, de vuelo. Hay veces que lo hace más largo, más corto, depende de lo cómodo se siente ese día, pero los hace todos con mucho interés, con ganas de que os guste y que sentáis que estáis por aquí volando, viendo la playa, ¿no? Ahí tenemos una gaviota que está en el agua, reposando. Ayer publicamos ese vídeo de lo que es el tutorial de DJ del otro dron que hemos comprado más pequeñito, ese que prácticamente pues vuela él solo, prácticamente no vas a tener problemas, no tienes problemas con las hélices de hacerte daño, es muy raro que lo rompas y tiene un gran precio. Ese tutorial que grabamos ayer junto a Casa León, que es ese desarrollo de Tulum donde invertí, donde bastantes seguidores han invertido ahí. Fuimos a ver el avance de obra, explicamos un poquito las unidades que quedan todavía disponibles, los precios actuales. Las subimos que quedan, están muy interesantes de precio. Los estudios, pues yo ya creía que se habían acabado y todavía quedan unos poquitos de estudios. Y los penthouse, que es lo último que vendemos allí siempre. Normalmente es lo último que vendemos, pues ahí quedan unos poquitos también. Muy interesante el desarrollo, buena ubicación, amueblado y equipado, con buenas amenidades. Entre ellas pues una piscina en la planta baja y otra piscina en la planta de arriba, excelentes, bastante grandes, restaurantes, spa o zona de masaje, y alguna que otra. Aparte tiene aparcamiento subterráneo, que no es normal en la zona que se pueda hacer un aparcamiento subterráneo. El suelo de Tulum no es, digamos, muy de rocas, hay que tener cuidado con los ríos subterráneos, ¿no? Pues sí lo tiene ese aparcamiento subterráneo, que va a ayudar mucho a cuando llegas a tu departamento poderlo dejar en lo que es el carro debajo. Y bueno, pues si le queréis pegar un vistazo, ahí lo tenéis. Aparte, quedó también el día anterior que grabamos otro desarrollo de una recámara bastante amplio de 68 metros con una terraza preciosa, con su jacuzzi fuera o pileta, como la queráis llamar. Ya entrega inmediata y a un precio bastante bueno, con un equipamiento excepcional. Ahí ese día también grabamos un poquito en el mar, allí, y todos los pelícanos, como dije al entrar, al lado nuestro, y no se espantaban para nada. Y te diría que había como 20 pelícanos ahí. Y se iban repartiendo porque había gente pescando y querían que les dieran pescadito, ¿no?
Son listos los pelícanos, la verdad. Y ahí disfruté muchísimo. Y bueno, pues ya veremos qué más grabamos estos próximos días. Sobre todo tengo pensado el viernes irme a Islas Mujeres, comer en un Beach Club que va relacionado, ese Beach Club que vamos a comer el viernes está relacionado con donde hemos comprado los terrenos en Cancún, el chavalote y yo, que tiene un acuerdo para que cuando vayáis a Islas Mujeres podáis disfrutar el día allí también. Así que lo explicaremos cómo está el tema ese. Gracias a todos los que me habéis llamado para el tema del terreno. Habéis sido como 10 personas que me habéis llamado, que estáis interesadas en recibir información. Estamos en el inicio, acordaros, es una promoción bastante interesante a la hora de financiarte, ¿no? Inviertes poco dinero, muy poquito, y con el paso del tiempo estás recibiendo muchísimo. Tienes un financiamiento a 10 años el pago, yo lo he agarrado a 10 años, también lo hay a 5. En este momento todavía queda 10 años, más adelante pasará a 9. Pero muy bien. Todavía hay disponibilidad, los terrenos no son muy grandes, pero sí puedes hacerte unas casas muy decentes, de 160 metros o algo así aproximadamente. Los terrenos son de 140 metros, pero lo bueno es que ese terreno está con unas amenidades excelentes ahí para todos y un centro comercial en la entrada. Son bastantes hectáreas, son bastante cerradas las que va a ver. Así que si alguien está interesado, que me lo haga saber y se le pasa la información que necesite. Y como solamente vas a pagar el 15% de enganche el resto en 10 años, pues los pagos mensuales van a ser tan pequeños que prácticamente pues lo vas a poder pagar, ¿no? Es por eso que nos metimos el chavalote y yo. Ahora mismo yo no me quería hacer ningún gasto importante y dije, mira, este no me lo pierdo. Un terrenito ahí en Cancún como inversión también va bien, porque no solamente lo compras para hacer tu casa, sino que también lo puedes comprar como inversión, ¿no? Para que te produzca un dinero, dentro de 2 o 3 años lo puedes vender, hazte una cesión de derechos y ya. Ahí en el contrato te ponen, en caso que hagas eso, cuánto penalizan, que no es mucho, es poquito, que eso es lo bueno también. Pero es una pregunta que tienes que hacer. Y también los lineamientos de construcción, en caso que vayas a querer construir, también tienes que preguntarlos. Bueno, pues esta ola me llegó hasta el pelo con las gafas puestas. A ver si se mojó la cámara, no, pero las gafas se me mojaron, el pelo, todo. Pero a mí no me molesta mojarme la cabeza, lo que pasa es que no me lo esperaba. Fijaros que hay pequeños trocitos de sargazo. Hoy nos está visitando el sargazo, es una pena para que diferenciéis lo que es la planta del sargazo, para los que no lo conocéis. Porque muchas veces veis la playa, la orilla, de color oscura, y es por la otra planta, esa alga roja que se está saliendo de aquí. Cuando se mueve el mar, se está saliendo, se va a la orilla. Y muchos dicen cuando ven la foto, ¡ay, el mar está lleno de sargazo! No es sargazo. Ahora sí, esto sí que es sargazo. La cantidad es pequeña la que nos visita, por lo tanto, ahora mismo nada. No te molesta para nada y se recoge fácilmente. El problema es cuando llegan toneladas y toneladas de sargazo que cuesta mucho retirarlo. Y si tardas en retirarlo se pudre, y si se pudre se esconde debajo de la arena un poco porque va cambiando. Y después tiende pues el agua se lo trae para adentro otra vez, pero ya de color oscuro, y es cuando deja el agua de color oscura. Este sargazo, hay gente que se queja a veces de que si le roza le produce un poco de picor. A mí nunca me ha producido absolutamente nada. Y mira que me he metido, cuando había mucho sargazo me he metido en el mar a bañarme. Pero puedo entender que no todas las pieles son iguales, a ver si me entendéis. Yo digo mi opinión, lo que a mí me pasa, ¿no? Entonces no creo que tengan problema o gran problema, pero bueno. El chavalote ya tiene el dron, ya lo está volando. Adriana relajadita, viendo cómo se vaya la gente, dándole el aire. Es que venir al mar y sentir este aire, este solecito, esta brisa, eso es una maravilla. Y si estás dentro del agua como estoy yo ahora, pues hasta el cuello, porque estoy más calentito dentro del agua que fuera en este momento por el airecito. Pues está muy bien también. Bueno, pues yo ya me voy a ir saliendo por esa zona. Si ahora entráis a bañaros, yo porque ya me acostumbré a irme aquí directamente, pero en aquella zona está un poquito menos movido por aquellas ballenas que tenéis ahí,
que frenan el agua, frenan la ola y no rompe la ola tan fuerte. Si venís con niños más pequeños, os recomiendo que pongáis un poquito ahí a la izquierda, un poquito, como ponle 60 metros de aquí y van a disfrutar del día. Y si les gusta esta pequeña olita, pues que la disfruten. Allí hay 4 niños disfrutando de la ola. Por suerte este mar no te hunde de golpe, pero siempre hay que estar pendientes de los chavales, siempre. Los papás tienen que estar pendientes de los chavales o bañarse con ellos. Voy a mirar cómo está la cámara, es que a veces se llena de agua, graba mal, se empaña un poco el cristal, como ha pasado como cuando estaba ahora grabando la comida. Pues no sé si lo he dicho antes, pero si no lo he dicho, aquí os pongo lo que vamos a comer ahora, ese arrocito de tipo paella que he hecho. Y seguimos en la playa un poco paseándome, así me voy secando con el aire. Estas son las personas que se dedican a retirar el sargazo y cuidar las playas, qué bueno por ellos. Venga, os dejo la paellita y seguimos aquí. Aquí estoy con el sofrito, con pimiento, ajo, cebolla, también tiene tomillo, un poquito de orégano. ¿Qué más tiene? Tomate, ajo también. He hecho un sofrito también para el pescado. Aquí tenemos el pescado, caldo de pescado con apio. Voy a parar un poquito la cámara porque se ha empañado. Aquí tenemos los camarones, que son bastante grandes, y lo estamos pelando a mano y lo estamos limpiando, porque una vez que los pelas, pues les tienes que quitar si tienen alguna cosita por ahí detrás, los quitas y los arreglas. Esto es un calabacín, hoy le he querido añadir calabacín. Y aquí tenemos calamar, que lo he troceado, lo he sofrito y tal, y merluza debajo. Ahora, antes de irnos a la playa, quiero dejar preparado un arrocito que va a estar muy rico. Estáis viendo aquí, ya lo he cambiado a una paellera pequeña, le he mezclado el sofrito, le he mezclado un poquito de caldo de pescado, también le puse un poco de ñora. Vamos a realizar lo que es echar el arroz y a controlar el paso del tiempo. Si me pide algo más de caldo, aquí tengo guardado un poquito más de caldo. Ya agarrando forma, ahora en breve le voy a echar un poco de pescado, luego le voy a echar un poco de calamar y va a ir su proceso. Le puse el calamar, anteriormente le había puesto un poquito de la merluza y ahora le he puesto, hay que moverlo porque si no se te pega abajo y se quema. Está fuerte el fuego porque no es un fuego para paellera, entonces lo tenía que poner fuerte. Le he puesto el calamar y el camarón, no sé si lo veis ahí, en esta parte, ¿veis que ya se está pegando ahí? Mira, ¿veis? Bueno, voy a ver un poquito cómo está el grano, porque si el grano ya está hecho, te has pasado. Tienes que apagarlo un poquito de que esté hecho, un poquito antes. Y me ha pedido caldo, le tenía que poner otra vez caldo, porque esto enseguida va a chupar todo este caldo. Y lo voy a apagar un poquito antes de que esté el grano hecho totalmente. Y entonces a mí así nos gustan los españoles, pero bueno. Ya está casi a punto. Ahora lo que hago es mover la sartén sin meterle ninguna espátula ni nada, Pues en casa no lo he decorado mucho, tampoco tengo mucho para decorar. El pimiento ya lo puse por dentro también. Y los camarones hay que ponerlos al final porque si no terminan muy hechos y no van a estar tan buenos. Pero eso sí, nada más apagarlo, los pones encima, los colocas para que agarre el calor de lo que es el arroz ya. Fijaros que está en el último toque, le voy a mover un poquito y ya. Pues nosotros nos vamos a la playita 1:15, a ver si llegamos para aquí para las 2, que creo que es cuando empieza el partido. No sé si es a las 2 o a las 3, ya no estoy seguro. Pero esta paellita o este arrocito, como le queramos llamar, va a quedar delicioso, no lo que sigue. Qué bien huele. Bueno, pues el chavalote aquí sigue con su vuelo de dron, yo ya secándome un poquito. Aquí en la orilla. Y ya veis las sombrillas cómo se mueven del airecito que está dando. Ahora me voy a secar por el aire. Nos paseamos un poquito por la orilla. ¿Tienes ganas de pasearte por la orilla? ¿Para allá o para acá? ¿Para dónde quieres? Vamos para allá. Oye, pero no tardas mucho, ¿ok? 3 minutos o 4. Pues aquí voy con Adriana para paseo. ¿Cómo no vamos para allá? Y no hay nada como pasear al borde de la orilla del mar y encima que sientas el agua calentita a tus pies. Fijaros las olas que hay por aquí, como son de altas, y a medida que vayamos para allá van a ser más bajitas las olas, menos pronunciadas, ¿no? Entonces lo que os decía, si venís con chavalitos, pues no se van a preocupar tanto los papás de
hay que tener cuidado con las olas, ¿no? Aún así, siempre pendiente de ellos. Hay mucha gente en la playa el día de hoy, bastante gente, y estamos a miércoles. Estamos en la temporada alta aquí en Playa del Carmen. Es un destino turístico importante en estas fechas también, porque en otras zonas hace mucho frío, no les da casi nada de sol, y muchas personas necesitan esto, necesitan bañarse en el mar y que les dé sol. Entonces no hay nada como venir aquí y agarrar esas vitaminas que necesita el cuerpo. Aquí ya las olas son más bajitas, si os fijáis, por esto que tenemos ahí delante. Esa ballenita que tenemos ahí, que le llaman ballenas, yo no sé cómo llamarle tampoco. Pero son sacos de tela de plástica rellenos de arena. Y bueno, hoy han recogido el sargazo y han hecho montones, luego se lo irán llevando. Mira lo que trajo el mar. Eso es un tronco, que sí, le voy a hacer una foto. Lleno de caracolitos. Pues aquí estoy con este tronco, aquí dentro del agua. Me quería secar todo, pero al final la parte de abajo la voy a tener bien húmeda del bañador. Pues es un gran tronco, que se ha traído el agua hasta aquí a visitarnos. Y como os digo, hay caracolitos o almejitas. De esta zona de aquí también. Este tronco, por lo que veo, como tiene esas almejitas pegadas, lleva ya mucho tiempo en el agua, muchísimo. Pobre almejitas, si se sacan el tronco. No, pues lo digo por el sentido que me da pena que mueran los animalitos, ¿no? A veces. Bueno, ahí tenemos ese montoncito de sargazo que agarraron de toda esta zona y lo que decía, luego se lo llevan. Ahí van a hacer, no sé qué van a hacer, pero a lo mejor algún evento del hotel. El hotel que hace algún evento para la gente que está dentro. Y aquí, hasta aquí, hay muchísima arena. De aquí para allá ya baja la arena bastante. Pero también no interesa bañarse por allí porque es zona de piedras. Esta zona de aquí sí. Y fijaros como aquí ya el oleaje, nada que ver con el que tenemos por allá. Ya es muy suavecito. Aquí te entras con los niños o personas mayores que no quieran, que no les tire el agua. Y bueno, pues esa es la diferencia que os quería enseñar. Por eso me traje a Adrián hasta aquí. Porque si vienes con personas mayores que también les cuesta el equilibrio, meterse al mar y con equilibrio, pues necesitan playas tranquilas, ¿no? Y aquí, a partir de aquí, se mete para adentro y ya se llevó la arena de aquí. Ese es el muelle de la calle Constituyentes, o la avenida. Nos vamos con el chaval, que le hemos dicho que vamos a tardar poco. Un paseíto por la playa siempre va bien. Hoy no voy a poner muchas cosas en especial. Va a ser esto que estamos haciendo, un paseíto por la playa, un baño. También creo que va a ser un paseo por la quinta luego. Pero como estamos en vivo, en directo prácticamente se podría decir, ni yo sé lo que voy a grabar luego. No tengo idea. Ahora que no tengo ningún desarrollo pensado el día de hoy, pues no lo tengo. Aparte, el partido termina justo para irnos al gimnasio. Porque empieza a las 3 y termina a las 5 menos 10 o algo así. A ver cómo lo hacemos, Adriana. ¿Qué? Porque el partido termina cerca de las 5 y tú empiezas tu clase a las 5. No, nos vamos antes de las 5. Ah, claro. Y el cafecito, nos tenemos que tomar en casa el café. Pero muchísima gente, qué bueno verlo así, el ambiente. Aparte, cuando hay tanta gente, a mí no me molesta para nada, porque ya lo sabéis, el mar es grande, amplio, y te puedes buscar tu huequecito ahí para estar a gusto. Y a la hora, yo por ejemplo no me pongo a tomar el sol, solamente coloco mis cosas y me voy. Pero también hay sitios para colocar la sombrilla, la toalla, lo que haga falta, ¿no? Y por aquí te puedes mover todo hasta
Bueno, la 38 no tiene arena tampoco. Esperemos que en un próximo tiempo sí que la tenga. El chavalote que ya va a aterrizar el dron está hablando con otra persona ahí. Bueno, voy a agarrar mi mochila y nos vamos a ir. Vale. El chaval se me ha ido rápido y corriendo para aterrizar el dron. Ya sabéis que le gusta aterrizarlo fuera. Lo podría aterrizar aquí, pero esas hélices hacen daño si te equivocas. Un día se dio un pequeño corte y desde ese día dice mejor lo aterrizo en el suelo. Aunque sea aterrizarlo en mi mano, pero lo aterrizo en el suelo. Bueno, luego os publico unas fotos de aquí. Espero publicar también la de que estoy con los pelícanos, que no la he publicado todavía. Y me gustan mucho esas fotos, la verdad. Y ese camión que le habrá pasado, que se quedó ahí en medio. Es que precisamente donde se ha quedado parado, ¿eh? Y no porque estén trabajando una obra ni nada, no sé por qué. Tengo ni idea. Pero ahí está con el motor abierto por alguna avería que tiene. El chavalote que ya tiene el dron por ahí. Yo cuando pueda me quito la arena de los pies. Y me coloco la playera, que todavía no me la he colocado, la playera. El chavalote, saludos. El chico que atiende aquí para animarte a que consumas alguna cosita en el restaurante. El chaval ya te resuelve, ya lo tiene en el suelo. Pues aquí estoy con Adriana, que me parece que ya está pensando en lo que vamos a comer, ¿no? Ya tengo hambre. ¿Tiene hambre y olía bien? Sí, está muy buena, muy rica. Bueno, y el chavalote que lo tenemos aquí descalzo porque las zapatillas se las dejó en la playa. ¿A que sí, chaval? ¿Cómo te ha ido ese vuelo? Gracias, me ha ido bien. Bueno, he grabado la zona Playa Pelícanos 38, la zona de... Cuidado. Pues nada, el muelle... Bueno, no el muelle, Playa Coco Beach. Y de ahí el muelle de los Constituyentes. Por esa zona. Tuvo un día con bastante viento, no ha estado tan bien los colores, por decir así. Pero pues ha estado soleado, que es importante. Sí, la verdad, y buena temperatura, del sol, la verdad. Pues os dejo con este vuelo del chavalote y nosotros nos vamos a comer ese arrocito. ¿Qué opinión tienes de ese arrocito cuando salía? Pues que me ha gustado cómo he estado adentro del agua y las ¿El arroz que vamos a comer? Ah, perdón, el arroz. Yo te escuché el agua. El arroz pues yo creo que va a estar bueno. Muy bueno, chaval. Te entendí agua, no sé por qué. Venga, nos vamos para casita, os dejo el vuelo de dron del chavalote. Claro. Detenemos este video. La Riviera Maya está llena de maravillas, pero hoy la verás desde una perspectiva completamente nueva. Nuestro piloto de dron, Alex, ha capturado algo increíble desde el cielo. ¿Qué será? No te lo pierdas y descúbrelo.
últimas oportunidades de inversión con entrega inmediata. La Riviera Maya es el mejor lugar para invertir en bienes raíces, y esta puede ser tu última oportunidad para entrar con precios bajos. Tenemos propiedades con altos retornos de inversión en rentas vacacionales. Tú puedes ser el próximo dueño. Los precios seguirán subiendo, pero hoy puedes asegurar tu lugar en el paraíso con planes de pago accesibles. Escríbenos ahora y te mostramos las opciones disponibles. No pierdas esta oportunidad. Bueno, pues vamos a pasar la Quinta Avenida y ya camino de casa. Luego ya a ver qué más, a ver cómo ha quedado el fútbol. La payita si nos ha gustado muchísimo. Y si damos un paseo por la Quinta. Hasta luego. El arrocito hay que comerlo recién hecho, pero este, como ha reposado, está en su punto. El grano también no está abierto para nada. Ahora lo vamos a servir. Y aparte, fijaros que no es gran cosa, me refiero que no lo subió muy para arriba. Este está hecho para 4 personas precisamente. He puesto 3 platos ya, 3 platos así, bien compensadito, y aún me sobra casi media paella. Aquí habría para dos seguro. Está buenísimo esto. Bueno, pues las 5:30 de la tarde, acabo de dejar el auto aquí al ladito del gimnasio. Adriana se vino andando, son las 5:30, ella hizo la clase de las 5. Yo me quedé viendo el fútbol, como os dije. Me voy a pasear para la otra parte el día de hoy. En vez de por acá, me voy a ir a pasear por esta zona de aquí. El Barcelona empató 2-2 en casa. Si hubiera ganado, hubiera quedado el primero en la liguilla esta. Pero bueno, ahí ha quedado el segundo. Todos los más importantes han pasado, no han estado eliminados ninguno. Lo que pasa es que hay unos que van a jugar eliminatoria, entre ellos el Bayern de Múnich, el Madrid, el Paris Saint-Germain, el Manchester City. Todo eso van a jugar en eliminatoria, que no la va a jugar el Barcelona, ni los 8 primeros. En el tema económico, pues sí, ha perdido bastante el Barcelona, partido emocionante, muy vistoso. Pero bueno, así es el fútbol. No, siempre nos gusta ganar, eso está claro. Pero nunca, no siempre se puede. Tenía mucha ambición el Atalanta por ganar, porque así pasaba, diríamos que entre los 8 primeros, pero no, al no ganar el Atalanta, pues se quedó en jugar la eliminatoria. Y ahora, pues como veis, mucha gente pues, paseando, muy buena temperatura, una tarde muy buena la que está haciendo. Ahora no se siente nada de aire, no como esta mañana que tenemos un poquito de viento. Ahora no, ahora está calmadito. A ver si mañana tenemos suerte. Me compré como una especie de funda que se pone en la GoPro para el mar, de esas que te hacen fotografías tanto debajo como encima del agua, así mezclado, que queda muy bonito. La quiero estrenar, ese tipo de funda que le quiero poner, pero no la puedo estrenar hasta que esté en calma el mar, hasta que esté súper calmado, o hacerlo en un cenote para ir aprovechando y conociendo ese tema. Pero está muy bonito eso, ojalá haga buenas fotos y también me imagino que buen vídeo, sí. No lo sé, son cosas que voy comprando y diciendo venga, a ver qué día lo estrenamos y lo hacemos. Hoy no he grabado con el dron pequeñito. Ya me decía, venga, a ver, empezando a volarlo, pero hoy era un día que yo necesito estar tranquilito, no tener prisa por grabar ni por hacer algo, ¿no? Bueno, decía por ahí en un comentario en el vídeo anterior, quién era, ¿cómo se llama? Alfredo, que es de España, de La Rioja. Que qué pena que el museo ese de cera que lo hayan cerrado cuando hay tanta gente en la Quinta, que pues, se supone que tendría que estar funcionando. Pero sí, como veis, hay mucha gente por la Quinta paseando, pero no toda la gente se pone a comprar o a entrar en las tiendas. Entonces el museo estaba ahí muy bonito, pero no entraba tanta gente y eso tiene un mantenimiento muy importante. Tienes que pagar personal, el local que es muy caro, todas esas piezas y toda esa infraestructura que han montado que también es cara. Entonces un negocio, si no hay un mínimo diario de entradas, llega un momento que se convierte en algo negativo diariamente. Entonces cuando tú pones un negocio grande, amplio, ya de por sí lo que vas a pagar de alquiler, porque aquello es un alquiler, es tremendo.
necesitas un montón de gente para pagar solamente los gastos. Y bueno, aquí hay música en directo. Estoy llegando al Checelin. La tienda de recuerdos. El Checelin, que está con gente, sí, no mucha, pero está con gente. Y aquí llegamos hasta 34, aquí me voy a dar la vuelta. Y nos vamos ya para el gimnasio. El día de hoy el recorrido va a ser un poquito cortito en la quinta. Pero por lo menos intento que sintáis que estoy por aquí paseando. La verdad que la gente... Bueno, ahora mismo las temperaturas que tenemos son excelentes, ¿eh? La semana pasada, a ver si me entendéis, aquí también eran excelentes para los que venían de fuera, pero para los que vivíamos aquí eran frías. Frías porque vamos de manga corta todo el día con pantaloncito corto. Y se notaba el fresquito, pero ahora no, ahora al revés, agradeces esta temperatura muchísimo. A mí me gusta mucho el sonido de guitarras. Y bueno, pues está entretenida la tarde. El arrocito a todos disfrutamos, ¿eh? Adriana repitió. Yo quise dejarlo para luego más tarde un poquito. Pero estaba sabrosísimo, muy rico. Ahí quedó 2 platitos. Ya veremos cuándo me lo como, si luego por la noche o mañana. Pero ahí me animó Adriana, dice, ¿por qué no haces algo así con esto? Y dije, venga, vamos. Para nada, te voy a decir por qué. Yo soy de cocinar cuando me entran ganas, no soy de cocinar a diario, ¿no? Pero cuando me entran ganas lo quiero hacer muy bien, muy rico. Tengo la gran suerte que memorizo 2 sabores y luego les consigo dar forma. Alguna vez también he metido la pata, como todo el mundo. Pero bueno, ya ahora en estas fechas ya es diferente cuando te inicias, ¿no? Un poco. Estoy paseando a gusto, porque hay gente, pero no es agobiante. Hay personas que cuando hay mucha gente se agobia. Una de ellas es, por ejemplo, Adriana. Y lo entiendo perfectamente. He conocido muchas personas así. Yo como me meto se suele decir así, en mi rollo, voy a mi bola, pues intento que no me influencie nada de eso. Pero sí, hay veces que es agobiante. Aquí no, aquí está muy a gusto, esta zona me gusta para pasearla. Tienes la sensación, esa vibra de estar paseando en un sitio que tú mismo, a tu aire, le pones el ritmo que quieres a tu paseo. Y yo que ya estoy llegando al gimnasio, voy a ver si me activo un poquito con un poco de cardio. Y después del cardio, a trabajar un poco la musculatura. El chaval va a venir un ratito aquí también. Le fue bien el hacer la playa. Ariosto lo tenemos por aquí delante. Aquí en casa Sofía lo tenemos ahí. Saluditos, hasta luego. Es buen chico, muy buen chico.
Y muchos negocios como Casa Sofía, que tiene buena comida, el servicio también tiene que ser bueno, porque si no pierden los clientes, si no tienen buen servicio, y ese chaval tiene buen servicio. Bueno, voy a agarrar la mochila y nos vamos para adentro. Adriana, la primera del espejo, allí al fondo, saludando. Y bueno, sí, ya van siendo más de la primera clase. Y voy para casa, al lado de la quinta, pero hay un coche que está en dirección prohibida, yo no sé por qué motivo, no se entera. De hecho, señales para que no entrase, y ahí está. Bueno, aquí está el Guerrero Maya. La quinta avenida ya de noche, las 7:05 de la tarde. Aquí estoy con Adriana, que acaba de terminar sus 2 horas de gimnasio, no sé ni cómo lo va a aguantar. Y aquí tienes que tener paciencia porque a la gente le cuesta pararse un poquito para que puedas pasar. Pero bueno, a ver qué quieres hacer Pausamos siempre. este video para agradecerte. Gracias a toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya por compartir nuestros videos y confiar en nosotros para asesorarlos en su inversión inmobiliaria. Si estás pensando en invertir en la Riviera Maya, Paco es la persona indicada para ayudarte. Ya sea que busques una casa, departamento o estudio, él tiene una gran variedad de propiedades que se adaptan a tu presupuesto y necesidades. Escanea el código QR que aparece en pantalla o llama al número de contacto. Paco te atenderá personalmente para resolver todas tus dudas y encontrar la mejor opción para ti. No dejes pasar esta oportunidad de invertir en el paraíso.